que trae el tema. Dios les bendiga y estemos listos porque la palabra del Señor nunca retornará vacía. Siempre trae algo que nos va a dar, que nos va a alentar. Amén. Dios me le bendiga y todos honramos a Dios, ¿no? Amén. Amén. Pase, hermano Néstor, por favor. Mucho silencio, ¿no? Porque no inclinamos nuestros rostros, vamos a orar en esta noche. Bendito Dios del cielo, gracias te damos, Padre, por permitirnos estar una vez más en este lugar, Padre, para escudriñar tu palabra, para poder entender tu palabra, bendito Dios. Te pedimos que tu Santo Espíritu sea sobre cada uno de nosotros y nos esté dando la sabiduría que necesitamos para entender y comprender, Señor, el propósito que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Gracias por permitirnos la vida. Gracias porque en este día podemos disfrutar de nuestras familias, bendito Dios del cielo, Señor. Gracias por todas tus bondades, bendito Dios del cielo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos a ti toda honra y toda gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues como les he comentado, mis hermanos, yo sé que muchos de nosotros venimos cansados, con sueño, de repente nos gana el cansancio, el sueño, pero en esta noche vamos a tratar de esforzarnos un poquito, no nos vamos a tardar mucho para que nosotros podamos saber qué es lo que Dios quiere de nuestras vidas. Pero antes de eso, no sé si alguien pueda dar un pequeño resumen de lo que vimos o pueda compartirnos si realmente aprendieron o no aprendieron. No estamos preguntando sobre versículos, ¿verdad? Solamente qué es lo que vimos nosotros. ¿Quién quiere empezar? ¿Nadie? Estamos comenzando a ver el comienzo de las cosas del tiempo, de la línea del tiempo, desde la creación de todo lo que aquí, ¿verdad? También de la creación del cielo, el Señor creó a Satanás, a Isaías 8 y 14. Y en los versículos 12 de cada uno le habla de la creación. Sí, gracias, hermana. Yo voy a seguir insistiendo siempre en el aprendizaje. El aprendizaje es lo único que abre realmente un panorama en nuestras vidas como cristianos. Y no como cristianos, sino en cualquier actividad. Si no hay aprendizaje, prácticamente no hay mucho que nosotros podamos dar. Yo me imagino que ustedes cuando mandan a sus hijos a la escuela, me imagino que les decían o les dicen, ¿verdad? Que la tarea ya la hiciste. Yo les pregunto a ustedes, ¿ya hicieron la tarea? El aprendizaje es muy importante en cada uno de nosotros. Si nosotros no venimos y salimos exactamente igual, o sea, podemos decir sí, el servicio, la alabanza estuvo bonita, la predicación, lo que sea, pero si no nos llevamos algo consigo mismos, va a ser difícil pelear la buena batalla, va a ser muy difícil en cada uno de nosotros. Entonces, por eso es importante que conozcamos un poco la historia realmente, ¿no? Yo se los he dicho que si nosotros entendemos la historia, prácticamente vamos a entender, si entendemos el principio, también vamos a entender el final. ¿Sí? Ahorita hemos visto solamente parte de lo que es Génesis, específicamente el capítulo 1,
de cómo Dios crea los cielos, la tierra, el hombre, todo lo que hay en la tierra, las lumbreras, todo. Pero Dios, se los he comentado, que lo hace de una forma organizada. Dios no lo hizo nada más porque se le ocurrió primero hacer los peces, ¿verdad? O hacer primero los vegetales. No. O sea, Dios es un Dios de orden, y ese orden quiere que nosotros podamos entenderlo y poderlo comprender, porque dentro de ese orden nosotros vamos a caminar en una obediencia. Si nosotros recordamos, ¿verdad? Uno de los primeros pecados que sucedió en la tierra fue la desobediencia, porque Dios le había dicho a Adán y Eva que no comieran de un fruto que les había dicho. Sin embargo, ahora podemos entender, ¿verdad?, de la primera lucha que ellos empezaron a tener, o no lucha, sino la primera influencia negativa de Satanás, al decir, bueno, Dios dice esto, pero no es cierto. Lo que Él dice no es cierto. O sea, en verdad ustedes van a ser realmente como dioses, entonces van a ser diferentes. Y el diablo empieza a meter cizaña, ¿verdad?, en la mente de Eva, y de ahí pues también Adán. Todo esto, hermanos, si nosotros entendemos perfectamente qué es lo que está sucediendo en el cielo y qué es lo que está sucediendo en la tierra, vamos a comprender realmente nuestras luchas. Si nosotros pensamos que lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos es lo que nos va a llevar a una bendición, no es así. Quiero terminar la clase anterior con un versículo que ya no nos dio tiempo, y voy a leerlo en esta noche, y con eso vamos a empezar la continuación. Dice en Segunda de Reyes, si me quieren acompañar, vamos a abrir la escritura en Segunda de Reyes, y vamos a leer el capítulo 18, y vamos a leer del verso 1 al verso 7. Nosotros podemos mencionar muchos reyes, hermanos, muchos reyes, a David principalmente, ¿verdad? Porque sabemos que David fue un rey que hizo muchas cosas para Dios, o Saúl, o no sé, podemos mencionar muchos reyes, pero hay un solo rey que impresiona en la palabra de Dios, y yo no sé si alguno de ustedes ha leído ese pasaje, pero es muy interesante lo que habla Dios de este rey. Dice la palabra del Señor, dice: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Específicamente estaríamos hablando de Ezequías. Dice: cuando comenzó a reinar, era de 25 años, muy joven, y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto. Aquí es donde quisiera enfatizar un poco. Dice: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neostán, y que significa cosa de bronce. Verso 5: en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Esta historia, hermanos, de verdad es muy interesante, y es un halago de parte de Dios que esté, en pocas palabras, expresa lo que Ezequías
hizo, prácticamente él determinó en su corazón también servirle a Dios en todos los aspectos. Y quiero decirles que cuando nosotros empezamos a tener una obediencia hacia Dios, no quiero decirles lo que muchos nos dicen, ¿verdad? Que vamos a tener, que no vamos a tener problemas, que vamos a caminar contentos. No, solamente quiero decirles que vamos a tener a nuestro lado a nuestro Dios, ¿sí? Que vamos a tener, que pase lo que pase, nuestro Dios va a estar a nuestro lado. Yo la verdad he aprendido a cinturonazos y yo espero ya no volverlo a hacer. Pero de verdad, hermanos, que uno muchas veces se confía y cuando existe esa confianza, muchas veces el diablo también nos engaña y nos seduce pensando que las cosas van a estar bien. Entonces nosotros tenemos que estar muy despiertos para nosotros entender la palabra y no poder caer en las artimañas del diablo. Nosotros en la clase anterior vimos todo lo que Dios quiere que nosotros tengamos como propósitos en nuestras vidas. Entonces, eso es lo que Dios quiere, ¿no? Y ahora vamos a ver una parte de la Escritura donde vamos a ver al respecto del llamado que cada uno de nosotros tiene. Nosotros fuimos llamados, no piensen que solamente el que está compartiendo, o el maestro de la escuela, o el pastor, o la esposa, no nada más ellos tienen ese privilegio, hermanos. Todos somos llamados, y ahorita vamos a entrar a algunos textos en donde Dios nos está llamando y por qué nos está llamando. La Biblia, hermanos, la Biblia en sí es una historia, ¿sí? Y por eso estamos mencionando de lo que sucede en el cielo y lo que sucede en la tierra, pero en verdad es una historia de la cual nosotros tenemos que ir aprendiendo para nosotros conocer qué es lo que quiere Dios de nuestras vidas. La Biblia es una historia de Dios, ¿sí? Llamando siempre a personas. Yo puedo resumir que la Escritura es eso, es una historia, es la historia de Dios llamando a personas, ¿sí? Si ustedes me mencionan algún personaje, normalmente estos personajes son llamados, siempre Dios llama, muchos obedecen, muchos no, y muchos entran en situaciones muy complicadas, muy difíciles, y ese es el andar del cristiano. Pero si podemos mencionar a Noé, a David, a Salomón, o sea, a Pedro, a Saulo, a quien sea, Dios llamó. Y en ese llamamiento ellos tuvieron que determinar y qué elegir hacia el llamado de Dios. Y eso es lo que quiero enfatizar el día de hoy, hermanos. Si realmente nosotros tenemos un llamado que Dios haya hecho a nuestras vidas, o simple y sencillamente vamos a vivir una vida de costumbrismo, de una vida, yo platicaba con mi esposa y le decía, a veces nosotros somos cristianos solamente cuando me preguntan si soy cristiano, o en ciertos momentos en donde yo tengo que decir que soy cristiano. Y yo le decía a ella, creo que nuestra vida tiene que cambiar completamente. Nuestra vida no puede continuar así. Nuestra vida tiene que ser de la mañana, levantarnos y poner nuestra vida en Dios. Y hoy tuve la experiencia con ella de empezar a caminar de esta manera, y la verdad nos sentimos muy contentos por las bendiciones que Dios tiene con nosotros. Cómo Dios está empezando a abrir las puertas cuando nosotros también empezamos a abrir el corazón a Dios. Y vuelvo a repetirles, hermanos, no con eso quiero decirles que solamente vamos a obtener bendiciones cuando nosotros nos empezamos a acercar a Dios. No, pero podemos sentir que Dios está con nosotros, que Dios nos está ayudando, que Dios nos está fortaleciendo, que Dios nos está levantando. Entonces, eso es muy importante. Vamos a ir leyendo algunos versos, y yo me tomé el atrevimiento de poder
buscar en diferentes versiones de la Escritura para nosotros poder entender algunos versos que ya conocemos, pero que a través de las versiones que hay de la Escritura vamos a poder entender un poquito más conforme a Dios. Lo que vamos a hablar el día de hoy es al respecto si nosotros tenemos realmente un llamado o no lo tenemos, o solamente lo tiene el pastor, o solo lo tiene gente que tiene estudios. ¿Quiénes son aquellos que son llamados? Vamos a escudriñar la palabra para ver realmente quiénes son los llamados. Vamos a ir a Romanos en el capítulo 8 y verso 28, y voy a estar buscando, o para hacerlo más fácil, mis hermanos, les voy a pedir que me ayuden y vamos a ver si podemos utilizar. Voy a ocupar el micrófono inalámbrico, hermano, por favor. Y Dani, nos vamos a ir de allá y después para allá para que vayamos leyendo, por favor. Vas a leer, gloria a Dios, vas a leer en Romanos 8, 28, y yo después voy a dar lectura a la versión, a otra versión diferente para ver que vayamos entendiendo un poco más. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ok. Eso es lo que dice la versión Reina Valera 60. Ahora vamos a ver si podemos entender un poquito más en Romanos 8:28 con la nueva versión internacional, que dice así. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Dice, los que han sido llamados de acuerdo con un propósito. ¿Por qué estoy buscando diferentes versiones, hermanos? Porque estamos hablando al respecto de lo que es el llamado y el propósito en Dios. Pero dice aquí la palabra del Señor, dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de quienes lo aman. O sea, Dios dispone todas las cosas, tanto buenas como malas. Lo que nos pasa en nuestra vida, tanto cosas buenas como malas, lo está disponiendo Dios. Eso es algo que nosotros debemos entender. El hecho de ser llamados a Dios no significa que nosotros no vamos a tener contrariedades en nuestra vida. ¿Sí? Mucha gente nos dice, mira, no, se dice ser cristiano y mira en qué situación está. Mira cómo tantas cosas que pueden hablar de cada uno de nosotros. Pero déjenme decirles, hermanos, que Dios así lo ha dispuesto. Dios lo dispone por muchas razones. ¿Sí? Entonces, Dios dispone tanto de lo bueno como de lo malo. Eso hay que entenderlo perfectamente. Dice de quien lo aman, dice, los que han sido llamados de acuerdo con un propósito. O sea que nosotros, ahorita vamos a ver dentro de esos versículos que todos somos llamados. Pero dice que todos los que somos llamados de acuerdo con un propósito, ¿sí? Dios dispone las cosas, tanto las buenas como las malas. Y recordamos que eso nos va a servir para poder crecer. Si en nuestras vidas no acontecen situaciones difíciles, no vamos a poder crecer. Si nosotros pensamos que estar siempre arriba, ¿verdad? Como en la rueda de la fortuna, que no, yo estoy aquí arriba, y el pensar que eso es estar bien delante de Dios, no es así, mis hermanos. No es así. ¿Sí? Nosotros vamos a estar en muchas ocasiones abajo. Sí, pero en esas situaciones, cuando uno está abajo, Dios nos va a enseñar muchas cosas. Entonces Dios dispone las cosas buenas y las cosas malas a quien somos llamados con un propósito. Eso lo debemos de entender. Vamos a leer, si le pasas el micrófono a quien sigue, Dani, por favor. Vamos a leer Romanos en el capítulo 8 y verso 30. Ahí adelantito para que no...
la palabra de Dios dice, a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ok, en la nueva versión, gracias hermana, en la nueva versión internacional dice, a los que predestinó, también los llamó. Y ahorita vamos a ver todo esto, vamos a ir enlazando. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Ok, seguimos con Efesios capítulo 1 del verso capítulo 1 del verso 18 al 19. Efesios 1 del 18 al 19. Alumbrado los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál hasta ahí no le sigo. Hasta el 19. Y cuál la superminente grandeza de su poder para que con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Ok, gracias hermano. Ok, esa es otra traducción, ¿sí? Es palabra de Dios para todos. Hay muchísimas versiones y yo traté de buscar la que más se adecua a poder entender el propósito de Dios para nosotros. Dice la palabra del Señor, pido, ¿sí? Pido que Dios les abra la mente, dice, para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. Fíjense bien lo que dice. Pido que Dios les abra la mente. Y ustedes pueden leer su versión para ver si hay alguna diferencia o algo que contradiga esta versión. Pero yo lo leí y no es así. Dice, pido que Dios les abra la mente para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. O sea que Él tiene preparado algo para nosotros. Dice, entonces podrán participar de las ricas y abundantes bendiciones que Él ha prometido a su pueblo santo. Verán también lo grande que es el poder de Dios. Dice, verán también lo grande que es el poder que Dios da a los que creen en Él. Es Él mismo el gran poder. Esa es la versión. En la clase anterior nosotros veíamos algo que era muy importante, que si nosotros no tenemos una identidad en Dios, que si no estamos identificados con Él, va a ser muy difícil que nosotros caminemos con Él. ¿Sí? Si nosotros no estamos identificados con Él, no vamos a poder caminar. Pero lo que Dios está pidiendo en este capítulo del libro de Efesios está... ¿Quién escribe Efesios? Lo escribe Pablo, ¿verdad? Pablo está hablando a Efesios y dice, pido que Dios, ¿sí?, les abra la mente, nos abra nuestra mente. Dice, para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. Dios permite, hermanos, en esta noche, ¿verdad?, a los que estamos aquí, que Dios nos abra la mente, para que nosotros podamos entender todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Así es. Si nosotros, hermano, podamos entender lo que Dios tiene preparado para nosotros, entonces vamos a dejar, ¿sí?, todo lo que nosotros consideramos ahora importante, lo vamos a dejar, hermanos, ¿sí? Pero mientras nosotros no nos identifiquemos con Dios, mientras nuestros ojos no sean abiertos espiritualmente y podamos ver lo que Dios tiene preparado para nosotros, nosotros vamos a caminar siempre, yo le llamo en una mediocridad, yo le llamo en una pasividad. O sea, no nos va a interesar mucho, solamente nos vamos a decir cristianos porque vamos a la iglesia, ¿verdad? O porque nos bautizamos o por X, ¿sí? Pero cristianos debemos de entender y lo que Dios quiere, ¿verdad? Lo que Pablo estaba pidiendo a Dios es de que nos abriera el entendimiento, que Dios nos abriera la mente
para ver más allá de lo que Dios tiene preparado para nosotros. La vida, hermanos, se va a acabar, ¿sí? En un momento determinado, en el tiempo que menos lo esperemos, se va a acabar nuestra vida. Dios nos va a llamar a su presencia, pero hay algo más allá de esa muerte. Hay algo más que Dios tiene preparado, ¿sí? Pero por eso dice Dios que Dios quiere que nosotros que abramos el entendimiento, que se nos abra, que podamos ver lo que Dios tiene para los planes que tiene para con nosotros. Dice, y sepan que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. Dice, entonces podrán, fíjense aquí lo que dice, entonces, si nosotros empezamos a ver lo que Dios tiene preparado, dice, entonces podrán participar de las ricas y abundantes bendiciones que Él ha prometido a su pueblo santo. Y dice el verso 19, verán también lo grande que es el poder de Dios. Si nosotros, hermano, podamos entender lo que Dios quiere, lo que Dios tiene preparado, nuestras vidas van a cambiar. Si nosotros empezamos a tener una identidad en Dios, si nosotros podamos identificarnos con Dios, las cosas van a ser diferentes. Dios tiene preparado muchas cosas para nosotros, ¿sí? Y es lo que Dios quiere que nosotros sepamos, que Dios nos llamó. Ok. Vamos a ver que el llamado que nosotros tenemos es un regalo de Dios, ¿sí? ¿A quién le toca leer? Vamos a leer Gálatas capítulo 1 y verso 6. Esfuércense en no dormir, hermanos, en que aguanten una media hora. Ya saben que yo no predico muy largo. Entonces, para que nosotros podamos entender lo que Dios quiere que sepamos nosotros. Dios hoy trae un mensaje, ¿sí? Dios trae un mensaje el día de hoy. Y nosotros debemos de poner atención qué es lo que qué es lo que Dios quiere que nosotros sepamos. ¿Sí, hermano? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ok, vamos a leer una versión de la Biblia que se llama Parafrasis. Es una Biblia que normalmente trae los versículos y después entre paréntesis viene lo que significa. Esta Biblia la vamos a usar el día de hoy, o esta versión, para poder entender un poco este versículo. Dice este versículo, Dios, por su gracia, por medio de Cristo, los ha llamado a convertirse en su pueblo. O sea, que nuestro llamado, el llamado de cada uno de nosotros es un regalo de Dios. Hermanos, nosotros no merecemos muchas cosas, pero dice la palabra de Dios, dice Dios, por su gracia, porque no lo merecemos, porque Él nos ama tanto, porque somos creación de Él, ¿sí? Por Él, porque somos creación de Él, Él nos dice en esta noche que Dios nos ha dado el llamado que Dios nos ha dado, es por gracia, es porque por el amor que Él nos tiene, ¿sí? Dice Dios, por su gracia, por medio de Cristo, los ha llamado a convertirse en pueblo. Es una grande bendición, hermanos. Vayamos escuchando poco a poco lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Que si Dios nos ha llamado con un propósito y nos ha llamado para muchas cosas más. Si nosotros llegamos a entender todo esto, la verdad, nuestra vida, lo que nosotros hacemos diariamente, lo vamos a tener como vano, ¿sí? Entonces vamos a entender y vamos a comprender que las cosas materiales son vanas. Perdónenme, pero son vanas, ¿sí? Entonces, quien sigue, segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 9. Segunda Timoteo 1, versículo 9. Sí, hermana, por favor. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Y ahí también habla de la gracia.
Hermanos, es un regalo el ser llamados. Es un privilegio que Dios nos esté llamando. O sea, si nosotros entendemos que es un privilegio, no lo merecemos, ¿verdad? Mas, sin embargo, Dios, por su grande amor, dice, esta es la nueva versión internacional, dice: Dios, quien nos ha salvado, dice, y nos ha llamado con un llamamiento santo, dice, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia. Aquí me gustó esta versión porque dice que no según nuestras obras, porque si fuera por nuestras obras, mis hermanos, nosotros no tenemos derecho a nada, porque nosotros somos malos de naturaleza, ¿sí? Entonces, estos dos versículos nos enseñan que el llamamiento de Dios, ¿sí? El llamamiento que Dios tiene con nosotros es un regalo, es por gracia, es por amor, porque Dios nos ama tanto que ha dado a su Hijo unigénito, ¿verdad que es así? Él dio a su Hijo unigénito. Imagínense a nuestro Señor Jesucristo en la cruz, hermanos, ¿sí? Dios estuvo en la cruz, pero no del balde, ¿sí? Él estuvo peleando por nuestras vidas, ¿sí? Ese es el plan redentor, ¿sí? Pero no lo hizo porque nos vio muy buenos, ¿sí? Porque no, sino fue por su gracia, fue por amor. Entonces el Dios está haciendo un llamado a nuestras vidas, por amor. Dios permita que en esta noche, como oraba Pablo, así vamos a orar en esta noche, para que Dios nos abra el entendimiento y que las cosas vienen, o sea, hay cosas mucho mejores todavía, ¿sí? Mucho mejores todavía. Entonces, la primera cosa, hermanos, es que el llamado es por gracia de Dios, ¿sí? Segundo, el llamado tiene un propósito en nuestras vidas, ¿sí? O sea, Dios nos llama, pero no nada más porque dice, a ver, ven, no, sino que tiene un propósito el llamarnos. Ustedes cuando le hablan a sus hijos, o le hablan al esposo, o el esposo le habla a la esposa, ¿por qué le llaman? Por una razón. Por una razón. ¿Verdad que no llamamos solamente por, a ver, hermano Enrique, ¿quiere venir por favor aquí? ¿Por qué lo estoy llamando, hermano? Debe de haber un propósito. Si yo lo voy a llamar, va a ser con algún propósito, ¿verdad? Ese llamado que nosotros tenemos a ser hijos de Dios, a ser pueblo de Dios, pueblo adquirido, es con un propósito. Todos nosotros tenemos un propósito. Y si nosotros no entendemos el propósito, entonces no vamos a poder continuar con nuestras vidas, o la vamos a continuar, pero como si fuéramos mundanos. Esa es la verdad. Ok. Le voy a pedir a quien sigue, que busque Romanos, capítulo 9 y verso 11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. ¿Hasta ahí está el 11? Ok, voy a leer esta es una versión que se llama Dios habla hoy. Dice: antes que ellos nacieran, cuando aún no había hecho nada, ni bueno ni malo, Dios anunció a Rebeca. ¿De quién estamos hablando? Porque voy a seguir más adelante. El mayor será siervo del menor. Así quedó confirmado el derecho que Dios tiene de escoger, de elegir, de acuerdo con su propósito a los que quiere llamar, sin tomar en cuenta lo que hayan hecho. ¿De quién estamos hablando, mis hermanos? ¿De quién estamos hablando en este pasaje? Ajá. ¿Por qué? Porque está hablando de Rebeca, ¿verdad? Fíjense cómo en la historia nosotros sabemos que quién fue el que le robó una bendición a Esaú. Jacob, ¿no?
Desde antes, hermano, Dios determina nuestras vidas, Dios determina el propósito. Y aquí desde antes, en este versículo, en Romanos, dice, antes que ellos nacieren, o sea, vamos a poner a Jacob, vamos a poner a Esaú. Dice, cuando aún no habían hecho nada, ni bueno ni malo, Dios anunció a Rebeca, el mayor será siervo del menor. ¿Sí entendemos esa parte? O sea que Dios, hermano, Dios desde mucho antes nos llama con un propósito. Y nosotros a través de la historia vimos el propósito. ¿Quién fue Jacob? Padre de las 12 tribus. De ahí, y después de Jacob se le dio otro nombre, ¿no, hermano? Israel. Fíjense, hermanos, que ellos no tenían, cuando nacieron, no tenían pensado absolutamente nada. No sabían qué iba a pasar con su vida, pero Dios sí sabía. ¿Y saben qué, mis hermanos? Ustedes tampoco saben lo que viene, los propósitos que Dios tiene con sus vidas. Todos nosotros tenemos un propósito. ¿Sí? El que ustedes se rodeen de gente, el que ustedes tengan amigos, tengan amigas, tengan comunicación con otras personas, Dios tiene un propósito que ustedes no se imaginan. Amén. Dios había determinado desde antes, ¿sí?, el nacimiento de este hombre. Y a través de este hombre surgieron las 12 tribus. ¿Qué propósito Dios tendrá con sus vidas? ¿Qué propósito es el que Dios tiene? ¿Alguien se ha puesto a pensar en eso? ¿En el propósito que Dios tiene con nosotros? Hermanos, el día que nosotros veamos el propósito de Dios en nuestras vidas, vamos a entender que es más importante escudriñar la palabra, que es más importante buscar de Dios que quizá ir a una fiesta, quizá ir a, no sé, a algo que realmente, hermano, solamente es pasajero. No quiero que malinterpreten mis palabras, ¿sí? No quiero que malinterpreten, que digan, no, pues el hermano ya no quiere que vayamos a fiestas, ya no. No, dice la palabra de Dios que para todo hay un tiempo, para todo hay un tiempo, pero ese es un tiempo, ¿sí? Ese es un tiempo donde nosotros tenemos, ahorita por ejemplo, este momento es un tiempo donde Dios quiere que nosotros le alabemos, donde Dios quiere que nosotros estemos prestos para ver qué es lo que, el mensaje que tiene hoy, que posiblemente lo va a ocupar el día de hoy, lo van a ocupar ustedes, o si Dios nos permite y nos presta vida, posiblemente mañana. Pero Dios tiene propósitos definitivamente con cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito. Entonces, todo llamado, todos nosotros, los que estamos aquí, tenemos un propósito. Ya en la clase anterior ya vimos algunos de esos propósitos que Dios tiene para nosotros. Hermana, ¿quedan grabados los videos en YouTube? Sí. Bueno, quizá ahí lo pueden ver. Y miren, hermanos, no es porque, ¿cómo explicarles? No es vanagloria del hombre. O sea, lo que estamos ahorita estudiando es la palabra de Dios. ¿Quién le está? Si usted se pregunta quién le está hablando, es Dios quien le está hablando, porque esto es la palabra de Dios. Y si ustedes encuentran algo que no está conforme a la palabra, que no está conforme a lo que está escrito, hermano, no lo consideren, no lo tomen en cuenta. Pero todo lo que tratamos de hablar siempre es que esté relacionado siempre con la palabra de Dios, no con nuestras ideas o con lo que nosotros pensamos. Si yo les estoy diciendo que ustedes tienen un llamado, no es que yo lo pensé, no es de que yo dije, les voy a decir a los hermanos que son llamados para ver si vienen a la iglesia. No, mis hermanos, no. El llamado es porque en la Escritura dice que nosotros somos llamados y que nosotros tenemos, en ese llamado, tenemos un propósito y que Dios va a permitir cosas buenas, cosas malas en nuestra vida.
Entonces debemos de entender esa parte. Ok, ¿quién sigue? Mi hermano Sergio. Ok, Efesios capítulo 2, verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ok. Vamos a leer esa versión. Dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Dios quiere que practiquemos el propósito que tiene Dios para con nosotros. Dios nos quiere que día a día nosotros podamos prepararnos para poder cumplir ese propósito en Dios. Si nosotros no nos preparamos, no vamos a poder cumplir el propósito que Dios tiene para con nosotros. Si nos ayuda la hermana a leer Gálatas capítulo 1 y verso 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. En la nueva versión internacional dice, antes de que yo naciera, antes de que naciéramos, Dios, dice, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Aquí vuelve a repetir que nos ha llamado por su gracia. Dice, luego le agradó. Pero dice, antes que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia. Nosotros, hermanos, cada uno de nosotros, Dios nos ha llamado. No es un accidente que nosotros estemos aquí. No es porque se casó mi papá con mi mamá y nos tuvo y ya. No es así. Bíblicamente no es así. Dios desde antes nos escogió. Y Dios lo que quiere es que ya nos activemos, de que Dios quiere que podamos entender ese llamado, que podamos caminar en ese llamado. Si nosotros vamos a continuar así, o sea, pues ahí nos vamos a quedar. ¿Sí? Pero el llamado es grande. Menciónenme a Sansón, por ejemplo. Vamos a mencionar a Sansón. ¿Cuál fue el llamado de Sansón? Vamos a participar un poquito. Voy a terminar. No voy a acabar con todo el tema, pero quiero que entendamos lo que hemos visto. ¿Cuál fue? ¿Dios llamó a Sansón? Pregunta. Sí, sí lo llamó. ¿Con qué propósito? Para librar al pueblo de Israel de las manos de Egipto, también de los filisteos. Ese fue el propósito. Ok. ¿Sansón cumplió el propósito de Dios? En parte. Al final. Yeah. Pero ¿qué sucedió en el proceso? O sea, Dios lo llama, Dios le dice a Sansón, hey, vas a tener que no cortarte el cabello, le empieza a dar instrucciones, ¿verdad que sí? Dios le da instrucciones a Sansón. Dice, de esta manera es que yo quiero que camines. ¿Y qué hizo Sansón? ¿Siguió las instrucciones? No. Sansón hizo lo que se le vino en gana. Sansón estuvo muy contrario a las instrucciones que Dios le dio. Y en ese contrarrestar la voluntad de Dios o contrarrestar las instrucciones, ¿qué le sucedió a Sansón? Y puse este ejemplo porque casi todos no lo sabemos. ¿Sí? ¿Qué le sucedió? Perdió su fuerza, pero perdió algo más, ¿verdad?
perdió la unción del Señor por el poder de Dios, su voluntad. Recordemos que antes el Espíritu venía y se retiraba. Él pierde eso, hermanos, pero físicamente pierde también la fuerza y pierde sus dos ojos. Y al último, él ya arrepentido, ¿qué es lo que hace? Se arrepiente. Se arrepiente y le pide a Dios perdón. Y entonces dice, entonces voy a cumplir tu propósito. Dame una oportunidad más. Pero miren, hermano, todo lo que Sansón tuvo que haber pasado. Y muchas veces nosotros estamos en esa condición. Muchas veces estamos en esa condición. Recibimos instrucciones de parte de Dios, pero hacemos todo lo contrario. Y en esa contrariedad, nuestras vidas son afligidas. Y lo que sucede es que al último, hermanos, ya a veces en nuestra desesperación clamamos a Dios. Hasta aquí podemos entender un poquito el llamado, hermanos, que tenemos. Hasta aquí Dios puede abrir nuestro entendimiento para ver que hay cosas más maravillosas todavía. Ahorita solamente vimos hasta el punto 3, creo. ¿Sí? El primero, que el llamado es solamente un regalo de Dios. Lo segundo, que ese llamado tiene un propósito en Dios. Y que Dios, ¿sí? Dios nos escogió desde antes, o sea, nos llama y con un propósito. Él tiene un propósito, pero tú tienes que decirle a Dios, Señor, quiero saber cuál es mi propósito. No malinterpretemos que nosotros queremos buscar un ministerio, y ahí es donde muchas veces nos equivocamos. El decir, yo no tengo ministerio, yo no puedo hacer esto porque pues no puedo. Nos vamos a dar cuenta en el estudio que Dios nos capacita también para hacer las cosas. Amén. Si nosotros queremos. El hecho de que continuamente estemos justificando, el decir que no entendemos las escrituras, es porque nosotros no queremos. Porque dice la escritura que el que esté falto de sabiduría, ¿qué dice? Y él dice abundantemente. Y sí, ¿se da cuenta la instrucción que tenemos de parte de Dios? Y nosotros nos oponemos y decimos, le preguntamos a las personas, ¿por qué no lees la palabra de Dios? ¿Cuál es la contestación que siempre nos dan? ¿No hay tiempo o no la entiendo? Lo más común, no la entiendo. Entonces, aquí estamos cegados por algo. ¿Quién nos está cegando a no entender lo que es la palabra de Dios? ¿Quién está cegando nuestras mentes y quién está influyendo para decir, no la entiendo? El enemigo. Es por eso que estamos comentando, ¿verdad? La historia celestial. Es por eso que nosotros tenemos que ver qué es lo que está sucediendo en el cielo y qué es lo que está sucediendo en la tierra. Y nosotros, el hecho de que una tercera parte de los ángeles haya caído, contra ellos estamos luchando. Ellos son los que están cegando. Ellos son los que le dicen a usted en su pensamiento, no es cierto. Es algo que ellos traen de su maestro que es Satanás. Cegarnos y nos meten pensamientos de decir, no es cierto. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a liberarnos? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a creerle a Dios y no vamos a creer a los pensamientos que se empiezan a alojar en nuestra mente? ¿Hasta cuándo?
Nosotros tenemos que determinar el día de hoy y decir, Señor, tú eres creador del cielo y la tierra. Tú eres el único en el cual voy a creer. No voy a creer en qué es lo que me dicen. Voy a creer en lo que está escrito en tu palabra. Y una vez de que nosotros, hermano, podamos asimilar la palabra de Dios, entonces nosotros vamos a caminar bien. Entonces nosotros vamos a ser obedientes a Dios. Entonces vamos a tener problemas en nuestras vidas, pero podemos decir, aquí está a nuestro lado, peleando Dios por nosotros. Él nunca nos va a dejar. Él va a estar siempre con nosotros. Pero cuando nosotros, hermanos, nos apartamos de Dios, cuando nosotros no caminamos en Dios, entonces vienen las cosas malas a nuestra vida. Viene el estrés, ¿sí?, a nuestras vidas. ¿Por qué tanto estrés en nuestras vidas? Porque yo le decía a mi esposa, tenemos estrés porque no somos organizados. Y nuestra vida siempre anda de aquí para allá. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a creer en lo que dice la palabra de Dios? ¿Hasta cuándo? El día que nosotros determinemos creerle a Dios, todo eso va a empezar a desvanecerse. Todo eso va a empezar, ya no va a haber justificación. Yo voy a pararme y voy a decir, voy a leer la palabra de Dios. Ya no voy a decir, no la leo porque no entiendo la palabra de Dios. No, yo la voy a leer porque Dios dice que Él me va a dar la sabiduría para entenderla. Y me va a dar grande sabiduría para entenderla. Y yo no voy a hacerle caso al diablo. Y si yo no entiendo esa parte, no importa. Yo le sigo dando vuelta hasta que yo vea el resultado en Dios. Hasta que yo pueda entender la palabra de Dios, hasta ese momento yo voy a dejar de leer la palabra de Dios. Pero mire cómo nos engaña el diablo. Sí, nos meten la idea, no la van a poder entender. Ok, entonces cierro mi Biblia. No la voy a leer, ¿por qué? Porque no la entiendo. Entonces no tiene caso que yo abra la Biblia. La Biblia la voy a abrir cuando yo venga el miércoles, o yo venga el viernes, o yo venga el domingo. Entonces sí la voy a abrir. Y pues a ver el hermano que nos explique un poco, porque yo no entiendo la escritura. Cuando usted tiene la posibilidad de entender la palabra de Dios, cuando el mensaje que Dios tiene para su vida está aquí, mis hermanos. No dejemos de ser cegados por Satanás, por sus demonios. ¿Entendimos? Hasta aquí nos vamos a quedar, ¿ok? Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedirle a Dios que Dios nos ayude a entender el propósito que Dios tiene para nosotros. Y decirle y pedirle realmente perdón, hermanos. Perdón por tantas cosas que Dios tiene para con nosotros y que nosotros las hemos tomado no muy en serio, ¿sí? Hay que pedirle a Dios que nos ayude a que nos quite la venda de nuestros ojos. Bendito Dios del cielo, en esta noche te damos gracias, Padre. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Porque lumbrera es a nuestro camino, bendito Dios del cielo, Señor. Padre, te pedimos que tú nos ayudes a entender qué es lo que hay más adelante, Señor. Que nosotros le podamos dar prioridad, Señor, a la iglesia, Padre. Que sea nuestra prioridad, que sea algo que nos amalgame contigo, bendito Dios del cielo. Te pedimos que tú destruyas todo argumento que ha usado el diablo en nuestras vidas, Padre. Que si somos pocos, que si no entendemos la escritura, que no avanzamos, que todas las cosas que el diablo ha metido en la mente, Padre, te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, pelee, Señor, que nos ayude a pelear la buena batalla y que salga de nuestros pensamientos, de nuestra mente, la derrota en nuestras vidas, Señor. Porque tú nos has hecho con un propósito, bendito Dios del cielo, Señor. Y yo sé que tú nos vas a ayudar, Señor, si nosotros queremos, si cada uno toma la decisión de poder caminar una vez más contigo, Padre Celestial. Ayúdanos, bendito Dios, Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos a esforzarnos, Padre, a caminar en santidad,
a poder, Señor, tener una plena comunión contigo, bendito Dios del cielo, Señor. En esta noche te pedimos perdón, Señor, por ser cautivados, Señor, por tantos pensamientos, Señor, de demonios, de pensamientos de Satanás, bendito Dios del cielo. Te pedimos que tú nos ayudes, Padre, a través de tu Santo Espíritu, que tú nos ayudes, bendito Dios del cielo, que primero seas tú y después tú y al último tú, bendito Dios del cielo. Ayúdanos, Padre. Sabemos que hay tiempo, Padre, que tenemos un tiempo para todo, bendito Dios. Ayúdanos a poder organizarnos, Padre, pero ante todo, Señor, podamos caminar contigo primeramente. Que lo primero que hagamos en la mañana, Señor, es buscarte, Señor. Es buscar tu rostro, Señor. Es poner, Señor, es encaminarnos hacia tu voluntad, hacia tu propósito, Padre. No sabemos cuánto tiempo vamos a vivir, Señor. De aquí ya se han ido hermanos, Señor, que nunca pensaron que iba a venir ese momento en la vida, Señor. Y yo estoy consciente, Señor. Yo estoy consciente que también el día de mañana tú me puedes llamar. Yo sé, Padre Celestial, que tú has determinado un tiempo para cada uno de nosotros. Ayúdanos a aprovechar bien el tiempo, bendito Dios, y ayúdanos a caminar conforme a tu palabra, Padre. Y no conforme a nuestros pensamientos, no conforme a lo que nosotros pensemos o creamos, Padre, sino que caminemos conforme a tu palabra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, yo te pido que extiendas tu mano, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos, Padre, que les infundes aliento en esta noche, Padre, que tu Santo Espíritu sea motivándolos a caminar, Padre, que tu Santo Espíritu sea el motivador, bendito Dios del cielo, Señor, que sea, Señor, el que los levante, Padre. En el nombre de Jesús, te damos a ti toda honra y toda gloria, Padre. Y también te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que tú bendigas, Señor, a aquellos que han traído una ofrenda, aquellos que han traído un diezmo, bendito Dios del cielo, Señor. Aquellos que en su corazón, Padre, han dispuesto el ofrendar, Padre. Te pido también que tú los bendigas, bendito Dios del cielo, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a cumplir las instrucciones que tú tienes para con nosotros. En el nombre de Jesús, recibe toda la honra y toda la gloria, Padre Celestial. Y una vez de haber recogido la ofrenda, Padre, te pedimos que nos lleves con bien a cada uno de nuestros hogares y que sigamos peleando la buena batalla, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.